Está entrando más gente. Recuerden entonces todos los que entran poner el presente. Y bueno, empezamos, ¿sí? ¿Ya? El concepto de relación de congruencia no les resultará totalmente extraño, porque nosotros habíamos hablado de una relación de congruencia, que era la relación de congruencia módulo N. Ahora vamos a definir el concepto de relación de congruencia en general, ¿sí? Para eso vamos a definir una estructura matemática, ¿sí? La vamos a llamar G, con una operación asterisco, una operación binaria, asterisco, y una relación dada sobre G. O sea, ahora como que unimos lo que habíamos visto en el tema de relaciones con lo que estuvimos viendo en el tema de estructuras. Y entonces vamos a llamar una relación de congruencia sobre ese conjunto, sobre esa estructura en realidad, porque es el conjunto con la operación. Sí, la relación esta es una relación de equivalencia, y si yo tomo dos elementos del conjunto y los vinculo a través de la relación, dos elementos A y B, y después tomo dos elementos A', B' y los vinculo a través de la relación, tiene que suceder que si yo opero esos elementos, los primeros con los segundos, también se mantenga la relación entre ellos. ¿De acuerdo? Es esa la definición. ¿Se entiende? ¿La vuelvo a repetir? Sí, se entiende, profe. Ay, me sale que tengo conexión inestable. Voy a sacar mi imagen. Entonces, a ver, voy a ponerlo de los participantes, así por lo menos los voy a hablar. Se tienen que cumplir estas dos condiciones, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver es un ejemplo para entender un poquito más a qué nos estamos refiriendo. Voy a omitir Alejo. El tema es así. Fíjense, tenemos acá un conjunto, en este caso es Z, pero que sería el G, y la operación asterisco es el producto habitual. ¿Sí? En particular, Z con el producto habitual es un semigrupo. ¿Por qué? Porque solamente podemos analizar la propiedad asociativa con el producto en los enteros. ¿Sí? Bueno, podríamos analizar también la del elemento neutro, pero vamos a tomar acá semigrupo, ¿sí? Fíjense que acá la estructura matemática puede ser cualquiera, ¿sí? Puede ser un semigrupo, puede ser un monoide o puede ser un grupo, ¿sí? Cualquiera. Entonces,
Se define una relación, generalmente nosotros les vamos a dar la relación, que es que dos elementos se relacionan entre sí y son iguales. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Probar primero si es reflexiva, si es simétrica y si es transitiva. Es decir, si se trata de una relación de equivalencia. Obviamente, todo elemento es igual a sí mismo, por lo tanto es reflexiva. Si un elemento es igual a otro, ese otro es igual al primero, por lo tanto es simétrica. Y si un elemento es igual a igual a B, B es igual a C, A va a ser igual a C, por lo tanto es transitiva. Entonces, la relación es una relación de equivalencia. Lo siguiente que deberíamos probar, una vez que probamos el punto 1, es probar el punto 2. En el punto 2, planteamos primero lo que está a la izquierda. Decimos, A relacionado con B, esto implica que A es igual a B. A' relacionado con B', esto implica que A' es igual a B'. Yo tendría que llegar, y a veces no es tan directo como en este caso, entonces por eso conviene plantearlo separado, ¿sí? Yo tendría que llegar a plantear que A, ahora la operación asterisco es el por, A por A' es igual a B por B'. ¿Sí? Eso es lo que yo tendría que llegar a plantear finalmente, y finalmente tendría que llegar a plantear, ¿no? Pero bueno, como les decía, acá es bastante directo, porque bueno, si yo multiplico miembro a miembro, yo ya obtengo esto y puedo llegar a lo que quería demostrar. A veces no es tan directo, y entonces lo que conviene es escribir esto aparte para saber a qué es lo que tengo que llegar. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que planteo eso, podemos decir que se cumple 1 y 2, y por lo tanto estamos ante una relación de congruencia. ¿Quedó claro este ejemplo? Sí, se entendió. Voy a borrar y voy a avanzar. Este otro ejemplo tiene que ver con... Perdí el mouse. Tiene que ver con secuencias, ¿sí? Cadenas, en donde tenemos un conjunto A, que es el conjunto que se llama el alfabeto, y A asterisco con la operación concatenación. Aguántenme un minutito. Sí, miren el ejemplo. El conjunto A y el conjunto A asterisco, que lo habíamos visto que ya esto era un semigrupo, ¿sí? Donde teníamos, se podía verificar la propiedad asociativa en la concatenación, y además existía el elemento, la cadena vacía, también. Entonces vamos a probar si esa relación, si la relación esta, definida entre dos cadenas, que dicen que dos cadenas están relacionadas si tienen la misma longitud, ¿sí? Vamos a ver si esa relación es una relación de congruencia. Nuevamente, analizamos si es una relación de equivalencia, es decir, si se verifica la propiedad reflexiva, y bueno, obviamente una cadena va a tener la misma longitud que ella misma. Por otro lado, si una cadena tiene la misma longitud que otra, esa otra tiene la misma longitud que la primera, por lo tanto es simétrica, y también se va a dar la propiedad reflexiva, ¿sí? Si tenemos tres cadenas, vamos a ver que las tres tienen la misma longitud. O sea que
se prueba de esa forma, que se trata de una relación de equivalencia. Ahora vamos a ver la propiedad de la relación, la segunda propiedad de la relación de congruencia. Tomamos dos cadenas, las relacionamos, eso implica que tienen la misma longitud. Tomamos otras dos, que las llamamos alfa' y b', las relacionamos y por lo tanto tienen la misma longitud. Y lo que deberíamos probar ahora, siempre tengan en cuenta entonces la definición. La vamos a escribir acá. Si yo tengo A relacionado con con B, perdón. Bueno, borré todo. A relacionado con B y A' relacionado con B', ¿qué debe suceder? Que A asterisco A' está relacionado con B asterisco B', ¿sí? Siempre ustedes traten de recordar la definición para después poder aplicarla al caso particular que ustedes tienen. En este caso, la operación asterisco es la operación concatenación. O sea que deberíamos llegar, y los elementos son alfa y beta, deberíamos llegar a que alfa concatenado con alfa', ¿sí?, está relacionado con beta concatenado con beta', ¿sí? Bueno, pero ¿cómo lo analizamos esto? Nosotros, la relación es una relación que dice la misma longitud. Por lo tanto, deberíamos ver si la concatenación ahora de estos dos elementos va a dar una nueva cadena que va a tener la misma longitud que la concatenación de estos otros. Y bueno, pero la longitud de alfa dijimos que es igual a la longitud de beta, y la longitud de alfa' es igual a la longitud de beta'. Por lo tanto, si yo realizo la suma de los miembros, yo voy a tener la longitud de alfa. O sea, cuando yo concateno, recuerden que lo que hago es unir las dos cadenas, o sea, una a continuación de la otra. Entonces voy a tener la longitud que va a ser la suma de las cadenas. Y obviamente se va a mantener la relación. O sea, la longitud de alfa más la longitud de alfa' va a ser igual a la longitud de beta más la longitud de beta'. Por lo tanto, por 1 y por 2, esta también es una relación de congruencia. Ahí tengo a alguien que está esperando entrar. Entonces, ya está, este ejemplo se terminó. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Hay alguien del otro lado? Sí, se entendió, profe. Además de Santiago, ¿hay alguien? Sí, profe. Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces voy a borrar. Voy a sacar esto. Y vamos a ir justamente a el ejemplo que vincula lo que habíamos visto antes, que era la relación de congruencia módulo n. O sea, obviamente se llama así también por algún motivo en particular, ¿no? O sea, esta relación de congruencia módulo n es una relación de congruencia. Pero vuelvo a repetir, es una relación de congruencia particular. El concepto de relación de congruencia es el que acabamos de decir, que es mucho más amplio y que involucra a otras relaciones, no solamente a esta. Entonces vamos a plantear ahora, en este caso, el tema de los enteros con respecto a la suma, como en este caso grupo, ¿sí?
Y vamos a considerar la relación congruencia módulo n, que no sé si recuerdan, pero decíamos que un elemento estaba relacionado con otro a través de estas tres rayitas módulo n, si el primero menos el segundo eran múltiplos de n. Ese n podía ser 2, podía ser 3, 4, cualquiera. Es un n mayor que 1 en realidad, porque con 1 no tiene sentido, que podría ser también. Y el K pertenece a enteros. Bien, entonces, ya lo habíamos visto en el capítulo de relaciones, que eso es una relación de equivalencia. Por lo tanto, la primera parte ya está. Lo que habría que probar ahora, entonces, es lo otro que hace parte de la definición, ¿sí? Es decir, volvemos a escribirlo acá. Si yo tengo A relacionado con B y A' relacionado con B', entonces, los primeros elementos, ahora con respecto a la suma, ¿sí? A más B, perdón, A más A', A más A' debe estar relacionado con B más B', ¿sí? La operación en este caso, la operación asterisco, ya la reemplacé por la suma en enteros. Entonces planteo una relacionado con B. Esto implica que A menos B es múltiplo de N a través de un K1 que pertenece a enteros. Y A' relacionado con B' implica que A' menos B' también son múltiplos de N, pero ahora con un K2, no necesariamente es el mismo, ¿sí? Pues yo tengo que llegar a esto, ¿sí? ¿Qué sería llegar a eso? Y yo tengo que llegar a hacer que todo esto menos esto sea un múltiplo de N. Entonces, teniendo en cuenta estas dos ecuaciones, ¿qué debería realizar? Fíjense que tengo A'. Y después tendría que hacer menos B menos B'. O sea que lo más lógico que es sumar miembro a miembro. Sumo miembro a miembro. ¿Y qué me queda? De este lado de la igualdad, A más A' menos B más B'. Y de este lado de la igualdad, K1 más K2 múltiplos de N. Ustedes saben que la suma en enteros me vuelve a dar otro entero, ¿sí? Por lo tanto, esto también cumple con la característica de que la resta entre los dos es múltiplo de N. Y entonces cumple lo que quería demostrar. ¿De acuerdo? O sea que la relación congruencia módulo N que habíamos visto en el capítulo anterior es una relación de congruencia. ¿Se entendió el último caso? Sí, profe. Entonces, decimos que la relación de congruencia sobre el grupo de enteros me indica que, dados dos pares cualquiera de R, la suma de las primeras componentes y la suma de las segundas me da como resultados elementos de la misma clase, porque recuerden entonces el concepto de clases de equivalencia. Si nosotros teníamos un elemento A relacionado con un elemento B, decíamos que estábamos en la misma clase,
el elemento A' relacionado con el elemento B' están en la misma clase. Entonces, cuando se plantea la suma en Z, vamos a ver que la relación entre clases se va a seguir manteniendo. Bueno, y acá tenemos un ejemplo. Supongamos que tenemos la relación de congruencia módulo 4, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan que en la relación de congruencia módulo 4, ¿cuántas clases de equivalencia vamos a tener? 4 clases, la clase del 0, la del 1, la del 2 y la del 3. En la clase del 0 van a estar todos los múltiplos de 4, ¿sí? Acá los tienen. En la clase del 1, los múltiplos de 4 más 1, ya sean los negativos o los positivos. En la clase del 2, los múltiplos de 4 más 2. Y en la clase del 3, los múltiplos de 4 más 3. Estas serían las 4 clases de equivalencia. Les hago un comentario justamente con esto. En el examen, en el parcial, había un ejercicio que decía determine el conjunto cociente, ¿sí? De la relación. No me acuerdo ahora qué relación era, pero decía determine el conjunto cociente. Se los comento para los que hicieron el parcial y algunos directamente, bueno, no lo pusieron, no lo pudieron analizar, pero hubo gente que analizó y lo único que hizo fue decir, bueno, el conjunto cociente está formado por las clases de equivalencia tales, ¿sí? Pero no puso los elementos. O sea, no hizo esto que está acá. Puso solamente clase, supongamos, no me acuerdo si era en ZN, pero pusieron la clase del 0, del 1, del 2 y del 3, pero no pusieron el resto. Entonces el ejercicio está por la mitad. ¿De acuerdo? Cuando se pide conjunto cociente, se tienen que dar las clases y los elementos que forman parte de las clases. Dado así, o dado en realidad, queda mejor dado por comprensión, en donde diríamos, bueno, la clase del 0 está formado por los x tal que x pertenecientes a enteros, tal que, ¿qué deberíamos hacer? Ver que el elemento esté relacionado con 0. O sea, que x menos 0 sea igual a, sea múltiplo de 4. ¿Sí? Entonces, en el otro ponen los múltiplos de 4 más 1, los múltiplos de 4 más 2 y los múltiplos de 4 más 3. Esa sería, digamos, más correcta, antes que poner puntitos suspensivos adelante y atrás, pero bueno, acá se lo planteamos así para que vean también qué pasa con los negativos, porque muchas veces es como que están pensando solo en los positivos. Entonces, volviendo al ejercicio. ¿Cómo se interpreta esto que estuvimos viendo? A ver, tomamos elementos de la clase 1. ¿Cuáles son los elementos de la clase 1? Menos 7, 5, que están relacionados, ¿sí? O sea, tenemos un A relacionado con B. Luego elementos de la clase 2, un 2 relacionado con 6, ¿sí? Entonces, por tratarse de una relación de congruencia, ahora si yo sumo menos 7 y 2, y sumo 5 y 6, yo voy a tener por un lado menos 5 y por el otro lado 11. Esos también van a estar relacionados entre sí. ¿Y en qué clase van a estar relacionados? En la clase 3. Y fíjense también cuál es la relación de esta clase, ¿no? Tengo la clase 1 y la clase 2.
Ellos van a estar relacionados a través de la suma en la clase 3, que casualmente es la suma de las dos clases. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Ninguna pregunta? Bueno, y ahora vamos prácticamente a lo último que tenemos que trabajar en esta unidad, que tiene que ver con analizar la operación binaria en un conjunto cociente, ¿sí? Y acá volvemos entonces con esta introducción que tuvimos recién de clases de equivalencia a vincular lo que se dio en la teoría anterior de relaciones de equivalencia con este tema de estructuras. ¿Por qué lo relacionamos? Y porque en realidad ahora el conjunto cociente también es una estructura. Entonces recordemos, el conjunto cociente surge cuando tenemos una relación de equivalencia, ¿no? Tenemos una relación de equivalencia, entonces teníamos el conjunto cociente que está formado por las clases de equivalencia. En esta clase de equivalencia están todos los elementos que se relacionan entre sí. Suponen que en una relación de equivalencia de un conjunto G ahora teníamos entonces una partición, un mosaico de clases de equivalencia, donde cada uno de estos eran los bloques, ¿sí? Entonces, bueno, acá explica esto que decimos, da una relación de equivalencia R sobre un grupo G. Ahora, G no es cualquier conjunto, es un grupo. Si R es una relación de congruencia, vamos a poder definir una operación binaria, que en este caso la llamamos así, asterisco con un redondelito. Y bueno, lo que hacemos acá es escribir qué sucedía con una operación binaria, ¿sí? Si recordamos, decimos que, recordemos operación binaria común, esta es operación binaria, ¿sí? Para todo AB perteneciente al conjunto A, existe un único C perteneciente a A, tal que A asterisco B es igual a C, ¿sí? Así habíamos definido operación binaria de forma simple al principio de esta unidad. Y bueno, acá definimos esta otra operación binaria, entonces, esperen que acá cometí, me faltó poner, el par está en el producto cartesiano. Entonces acá el producto cartesiano es el conjunto cociente, ¿sí? Bueno, en realidad acá define la operación binaria, ¿no? Acá define la operación binaria que va del conjunto A por A, que en este caso es conjunto cociente, a el mismo conjunto cociente. Recuerdan que esto lo ponía como una F, ¿sí? Decíamos que F de A por A va a ir a A, y poníamos que F de AB era igual a asterisco B. Eso es lo que pone aquí, ¿no? Pero entonces, ahora, ¿cuáles son los elementos que vamos a trabajar en el conjunto cociente? No son elementos AB solos, son clases de equivalencia. Entonces, en vez de colocar asterisco B, colocamos la clase de equivalencia donde se opera A con B.
Y vamos a definir la operación de forma tal que esta nueva operación entre clases no es más que la operación que se definió en el grupo y la clase de equivalencia de esa operación. Esta nueva, ¿sí?, está relacionada con esta anterior, ¿no? Esta es en G y esta es en el conjunto cociente. ¿Se entiende la simbología? ¿Hay alguien del otro lado? ¿O estoy hablando sola? Fíjense que acabamos de definir entonces esa operación binaria entre clases de equivalente, es una operación binaria. Entonces recordemos cómo deberíamos probar una operación binaria que no es más que lo que está aquí en la definición, ¿sí? Deberíamos probar que siempre que tomemos dos elementos los vamos a poder operar, que el resultado es único y que el resultado va a pertenecer al conjunto, que en este caso es el conjunto cociente, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cuáles son los pares que tenemos que trabajar? Y los elementos son clases de equivalencia. Entonces, dados dos clases de equivalencia, lo que debemos probar es que los pares de clase de equivalencia, lo que debemos probar es que se puedan operar, ¿no? Recuerden que en realidad esto que está puesto acá adelante no es más que la clase de A operado con B, ¿no? O sea, esto. Entonces, tomamos acá dos pares, la clase de AB igual a la clase de CD, y lo que vamos a probar entonces es que se verifica la operación binaria. Entonces, si esas dos clases son iguales, las primeras clases también lo son, y por lo tanto, entonces, la clase de A, no. Acá está probando, no está probando que sea una operación binaria, está probando que sea una relación de congruencia. ¿Sí? Que es lo que estuvimos viendo hasta hace poco. Tomamos entonces, si la clase de A está relacionado con, si la clase de A es igual a la clase de C, estos dos elementos están relacionados. Si la clase de B es igual a la clase de D, estos elementos están relacionados. Y ahora, si están relacionados, al aplicar la operación del grupo, van a seguir estando relacionados el A con el B y el C con el D. Y por lo tanto van a pertenecer a la misma clase de equivalencia. A ver acá en las referencias, ¿qué es lo que coloca? Lo voy a borrar, la podemos ver. Se aplica la definición de igualdad de pares ordenados, ¿sí? Se aplica la propiedad de relaciones de equivalencia. La relación es una relación de congruencia, que eso es lo que acabamos de ver, y se aplica la propiedad mencionada en la referencia 2. Por otro lado, lo que analizamos es si el dominio de la función
coincide con el conjunto de partida. O sea, acá lo que estamos analizando es si realmente se trata de una función, ¿sí? Eso es lo que analizamos. Si se trata de una función. Entonces analizamos primero si el resultado es único, utilizando la relación de congruencia, y analizamos ahora si el dominio coincide con el conjunto de partida. Bueno, nosotros sabemos que si G es grupo, siempre que tomamos dos elementos, el resultado de operar esos dos elementos con la operación del grupo va a ser un elemento que pertenece al conjunto, porque la operación es cerrada. Por otro lado, si la relación es de equivalencia, entonces cada elemento del grupo se le asigna a una clase de equivalencia. Entonces, las clases de equivalencia del conjunto cociente van a tener un único resultado al operar A con B en G. Entonces, en definitiva, como dice aquí, queda definida esta operación como realmente una función en el conjunto cociente G sobre R, que es esta que estuvimos definiendo acá. ¿Sí? La que volvió a perder es esta que tenemos acá. Que les dice que yo tomo una clase de equivalencia, la opero con la otra, esta operación ahora vamos a ver cuáles pueden ser, y si yo opero las dos clases de equivalencia, el resultado es una nueva clase de equivalencia en donde aquí dentro vamos a tener la operación del grupo inicial. Esto es lo que les tiene que quedar en claro. Entonces ahora vamos a analizar propiedades relativas respecto a las operación binaria, esta que acabamos de encontrar, que es la operación asterisco con un redondelito. Una de las propiedades es la propiedad asociativa. Ahora, si yo asocio las clases de equivalencia, es lo mismo que si yo opero las dos primeras y luego la segunda, o que opero las dos segundas y después hago la primera con ese resultado. Fíjense, por definición, si opero la clase de A con la clase de B, con esta operación, vamos a decirle redondelito para hacer más rápido, eso es igual a operar A asterisco B y la clase, por definición, ¿no? Por otro lado, si ahora vuelvo a aplicar la definición, me va a quedar ahora la clase de todos estos elementos. Por propiedad asociativa, en el grupo, con la operación asterisco, yo puedo asociar B con C, entonces por definición de la operación entre clases, yo puedo separarlo, y me queda entonces que se verifica la propiedad asociativa. Con el mismo análisis también se va a verificar la propiedad conmutativa, porque fíjense que en el conjunto G, si el conjunto G era un grupo abeliano, yo voy a poder hacer A asterisco B y voy a poder hacer B asterisco A. Y voy a quedar con una propiedad conmutativa en este nuevo conjunto. Entonces, si yo ya tengo propiedad asociativa y propiedad conmutativa, vamos a poder decir que el conjunto cociente las hereda del conjunto G, ¿sí?
Y si yo tengo propiedad asociativa y propiedad conmutativa en este nuevo conjunto, en esta nueva estructura, ¿esta estructura qué es entonces? Se me van yendo cada vez más. Había un poquito más de personas, ahora tengo 10. Podemos decir que el conjunto cociente es un semigrupo abeliano. Pero vamos a ir un poquito más allá, porque en realidad, además de ser semigrupo, tengo elemento de identidad y tengo inverso. Entonces yo voy a poder decir que el conjunto cociente es un grupo abeliano. Fíjense, respecto a la existencia del elemento de identidad. Lo vamos a llamar ahora, en vez de ponerle E, le vamos a llamar la clase de E. Porque acá tenemos clases acá adentro. Entonces, ¿qué característica va a tener esta clase de E? Y que si yo lo opero con cualquier clase A, me va a volver a dar, tanto por derecha como por izquierda, la clase de A. Y como o sea, aplicando la definición, luego aquí yo tengo la operación asterisco y yo sé que G es grupo, ese E va a pertenecer a G. Por lo tanto, sé que va a existir un elemento de identidad que es la clase del E. Y lo mismo sucede con la existencia del inverso, porque entonces tengo que buscar una clase que me permita, al operarla ya sea por derecha como por izquierda, dar como resultado la clase del elemento de identidad. Pero yo sé que en G está el inverso. Entonces esto se va a poder hacer. Entonces, con estas 4, propiedad asociativa, propiedad conmutativa, elemento de identidad y elemento inverso, afirmo que el conjunto cociente, con esta operación que yo definí, ¿sí?, es un grupo. Y ahora vamos a ver ejemplos. Y van a ver que es muy simple lo que estuvimos analizando hasta ahora. Vamos a ver ejemplos en Zn. Y vamos a analizar con respecto a los enteros con la suma y con respecto a los enteros como de producto, como si fuesen los grupos estos de G que estamos hablando todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, vamos a definir la suma de 2 clases de equivalencia de esta forma. Recuerden que acá teníamos... Recuerden que estuvimos haciendo que la clase de A operado con el redondelito con la clase de B es igual a A asterisco B clase. Bueno, eso es lo que tenemos ahí. Yo medio... Entonces acá tenemos A asterisco B, la clase. Fíjense que como tengo suma, voy a poner suma, y como tengo producto, voy a poner producto. Y ahora van a ver qué sencillo es todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Voy a borrar. Acá primeramente lo prueba para un Zn en general. Y no sé si se va a ver tanto. Yo lo analizaría para un ejemplo en particular. Fíjense. Tengo Z4, tengo estas 4 clases de equivalencia, y acá están los elementos de esas clases de equivalencia. ¿Cuál va a ser el elemento de identidad si estoy trabajando con la suma? Y el elemento de identidad de la suma es el 0. Entonces, la clase de equivalencia al 0 es la que va a actuar como elemento de identidad. Por otro lado,
cuando hablábamos de los inversos, en la suma hablábamos de los opuestos. O sea que el opuesto de la clase del 1 lo podemos indicar como menos 1 clase, ¿no? Bueno, acá lo escribe de nuevo, y como la clase del menos 1, perdón, como menos 1 pertenece a la clase del 3, entonces yo puedo poner que es lo mismo menos 1 que la clase del 3. Y bueno, sí, se observa que realmente sumando a estos dos elementos obtengo la clase del 0. ¿Cómo me voy a dar cuenta de esto? Ahora lo van a ver mucho más fácil en una tabla. Pero bueno, vamos a seguir analizando esto. El opuesto de la clase del 2 lo llamo como menos 2 clase. Y bueno, el menos 2 pertenece a la clase del 2, entonces verificándolo. Y el 11, justamente acá los colocamos en negrita para que lo vean. El 11 tiene como opuesto el menos 11, y el menos 11 pertenece a la clase del 1. ¿Recuerdan cómo sabíamos también cómo un elemento pertenece a una clase? A través del resto de la división, ¿recuerdan? Entonces, si yo divido 11 dividido 4, bueno, esto es en el caso que sea positivo. En el caso de que sea negativo, lo que tengo que analizar es esta idea de cómo sumándolo a otro elemento voy a llegar al neutro. Y con el mismo análisis, acá trabaja con Z6. El elemento neutro es la clase del 0. Vuelve a analizar qué pasa con los opuestos. Y bueno, el opuesto, la clase del menos 1 es igual a la clase del 5, porque si yo lo sumo da 0. La clase del menos 2 es igual a la del 4, la del menos 3 es igual a la del 6. No, la del menos 3 es igual al 3, y por lo tanto acá también llegamos al neutro. Y bueno, y estos son los mismos que teníamos acá. Con el producto se establece lo mismo. Recuerden que recién estuvimos analizando la suma. Con el producto acá vamos a tener el elemento de identidad que es el 1. Y el inverso es el inverso multiplicativo. Acá analiza que el inverso tiene que suceder que si hago A por B, tiene que ser igual al elemento de identidad, que es la clase del 1. Y tenemos el ejemplo de Z6, en donde vuelve a aclarar que cualquier elemento que está en la clase del 1 se puede tomar como elemento de identidad, ¿sí? Como representante. Y para calcular entonces los inversos de cada uno, analiza qué sucede. Analiza que el inverso de 2 no existe porque no hay ningún elemento que operado con 2 va a dar la clase del 1. El inverso de 3 tampoco existe y el inverso de 4 tampoco. Solamente existe el inverso de 5. Entonces, en este caso, obviamente, como los únicos que tienen inversos son 1 y 5, este no es un grupo. De acá analizan otro ejemplo respecto a el producto, pero
en Z5 y acá era en Z6. Está bien. En Z5 sí tenemos inversos para todos. Pero a ver, ¿cómo prácticamente se resuelven estos ejercicios? Ustedes recuerdan que cuando tenemos, a ver, hasta acá se entendió más o menos en forma general qué es lo que estuvimos haciendo. Entonces yo puedo hacer una tabla en donde ahora, en vez de estar pensando cómo surgen las operaciones, ¿sí? Fíjense, acá está la tabla de sumar de Z5. Acá analizamos la suma en Z, bueno, analizamos en Z4 y en Z6. Pero esto que estuvimos analizando acá, así de forma lineal, si se quiere, lo analizamos ahora a través de una tabla. ¿Por qué? Porque es más fácil ver qué sucede con los elementos resultantes. Fíjense, la clase del 0, dijimos que cuando estamos en Z5 con respecto a la suma, actúa como elemento neutro. Entonces, ¿qué va a suceder? Todas las clases operado con la clase del 0 va a dar la misma clase, ya sea en la fila como en la columna. Recuerden, vuelvo a escribir dónde estás la definición. O sea, la clase se define así. A, la clase de A más la clase del B es igual a la clase de A más B. ¿Mm? En este caso, porque estamos trabajando con la suma. Entonces, fíjense ahora, la clase del 1 más la clase del 1 es la clase del 2. La clase del 1 más la clase del 2 es la del 3. La del 1 más el 3 es la del 4. Ahora, la clase del 1 más la clase del 4 es la clase del 5. Pero en Z5, la clase del 5 no es más que la clase del 0. Entonces, coloco la clase del 0. Como es conmutativa, todo esto que está acá en la clase, en la fila 2, va a estar acá, en la columna 2. ¿Lo ven? Sí. Después, la clase del 2 más la del 0 es la clase del 2. La del 1, el 2 más el 1 es 3, 2 más 2 es clase del 4. 2 más 3 nuevamente es la clase del 0. ¿Sí? Y ahora 2 más 4 es la clase del 6, que sería la clase del 1. En Z5. Y así completo también la columna del 3. Recuerden que es conmutativa. Bien. Nuevamente, y luego hago la clase del 4. ¿Se entendió cómo construyo la tabla? Vieron que es muy simple, no es complicado, es hacer una suma. Ahora, ¿cómo analizamos los opuestos? Nosotros sabemos que el neutro es el 0. Entonces, ¿qué deberíamos buscar? Dentro de la tabla, ¿a dónde aparece el 0? El 0 aparece acá, el 0 aparece acá, la clase del 0. Entonces, la intersección de ellos me va a dar los opuestos. Entonces, el opuesto de 1 es 4. ¿Lo ven? Porque si yo sumo menos 1 más 4, me da la clase del 0. Y son opuestos entre sí. La clase y el opuesto de la clase del 3 es la clase del 2.
y el opuesto del opuesto es el mismo. Entonces, como tengo elemento de identidad y como cada uno tiene opuesto, decimos que Z5 respecto a la suma es un grupo. ¿Bien? Ocho participantes. Bueno. Con el mismo análisis podemos hacer la tabla de multiplicar en Z5. Pero ahora el elemento de identidad es la clase del 1. Entonces, fíjense, cuando yo multiplico por la clase del 0, me va a dar 0. Fila y columna. Luego, para completar la tabla, hago lo mismo que antes, pero ahora multiplicando. Entonces, el 1 actúa como elemento de identidad, me va a dar los mismos elementos cada vez que tenga operado con 1, ya sea en fila como en columna. Luego, la clase del 2 por la clase del 2 es la del 4. La clase del 2 por la clase del 3 es la del 6. Pero el 6 no está en Z5. La clase del 6 es la clase del 1. ¿Lo ven? Siempre sí, dentro de la tabla me tienen que quedar las clases que yo tengo. No puedo usar otra clase. Si bien es igual, digamos, la clase del 6 es la clase del 1, porque cualquier representante de la clase puede ser utilizado como un nombre para el nombre de la misma, en la tabla tienen que poner los elementos que están en el conjunto Z, ¿no? En este caso Z5. Y ahora, ¿cómo analizamos los inversos? ¿Cómo analizamos antes los opuestos? Miramos a dónde está el 1 y entonces el inverso de 1 es 1, el inverso de 2 es 3, el inverso de 3 es 2 y el inverso de 4 es 4. Entonces, este Z también es un grupo, porque tiene identidad y tiene inverso. Ahora, siempre se dará que Z cualquiera sea un grupo para la suma y para simbólicamente que no. A ver, vamos a ver una tabla que tal vez nos indica esto. Fíjense, ay, sigo con la conexión inestable. Fíjense la tabla, ¿me están escuchando? Sí. Fíjense la tabla de multiplicar Z8 que tenemos ahí. Esta tabla es un poco más grande, ¿no? Porque tenemos 8 clases de equivalencia que empiezan del 0 a la clase del 0 a la clase del 7. Bueno, si ustedes completan la tabla como completamos la otra, o sea, multiplicando adentro o sea, haciendo, como dijimos antes, si hacemos, no sé qué pasó ahí, si hacemos bueno, vamos a ponerlo como producto también. Si hacemos esto, dentro de cada uno de los elementos de la tabla, vamos a ver que construimos esto. Siempre el elemento de identidad del producto va a ser la clase del 1. Entonces lo que hacemos para buscar los inversos es buscar a dónde está el 1. Acá tenemos un 1, pero fíjense que en el 2 no tenemos. Acá tenemos un 1, en el 4 no tenemos, acá tenemos un 1 y acá tenemos un 1. O sea, que el inverso de 1 es 1, ¿sí? El inverso de 3 es 3.
el inverso de 5 es 5 y el inverso de 7 es 7. Pero para la clase del 0, para la clase del 2, para la del 4 y para la del 6 no hay inverso, porque no encuentro un 1 en la fila del 2 y en la columna del 2. Bueno, si encontraría en la fila y no encuentro en la columna tampoco me sirve, debería estar en los dos. Entonces, como para estos elementos no tengo inverso, Z8 con respecto al producto no es un grupo. ¿Lo ven? Porque hay algunos elementos que no tienen inverso. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa respecto a la suma? Y respecto a la suma, sí, cada uno tiene inverso o opuesto, ¿no? Porque entonces tengo que mirar, fíjense que acá el 0, no me sirve a lo que dice. El 0 aparece acá, bueno, acá, en forma como si fuese tipo diagonal. Bueno, y con eso terminamos esta teoría de semigrupos, monoides y grupos de estructuras.